Ya está. Listo, muy bien, buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Listo, vamos a ver el tema de líneas notables en el triángulo parte 2. Líneas notables en el triángulo parte 2. Muy bien. Vimos nuestro esquema, tal como aparece. Muy bien. Me dice la pregunta número 1. En un triángulo ABC se traza la sevillana BE, tal que AB es igual a BE y CE. Además te dice que la medida del ángulo BCE es 40. Halla la medida del ángulo A. Muy bien, vamos a ir por partes, ¿sí? Me dice primero que se traza una sevillana BE. Voy a trazar la sevillana. ¿Qué es una sevillana? Una sevillana es una línea cualquiera, como esta de acá. Miren, ahí está. Esta línea la vamos a llamar B. Ahí está. Una línea cualquiera dentro del triángulo que parte del vértice B, ¿no? Trazo una línea, ¿sí? Sin ninguna característica en particular. Me dicen además que AB es igual a BE igual a CE. Vamos a ver cómo lo vemos eso. Ahí está, le vamos a colocar puntito verde, ¿sí? Círculo verde y círculo verde. ¿Por qué? Porque me dicen a mí que AB es igual a BE y también es igual a CE. O sea que esos tres segmentos de aquí son iguales. Correcto. Me dicen además que BCE, o sea, BCE mide 40 grados. Esa información la vamos a escribir acá. Ahí está. 40 grados mide este ángulo BCE. Ahora, yo me doy cuenta en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, me doy cuenta en la parte derecha que tengo un triángulo BCE. Y en ese triángulo BCE, ¿qué ocurre? Me doy cuenta que sus dos lados son iguales, ¿sí o no? ¿Esos dos lados cómo son? ¿Esos dos lados cómo son? Iguales. Muy bien, esos lados son iguales. Entonces, si los lados son iguales, ¿cómo tienen que ser los ángulos? En un triángulo, miren, en un triángulo, que si sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales. Por lo tanto, si los lados son iguales, estos ángulos son iguales. Si este ángulo es 40, el ángulo de arriba también mide, ¿cuánto? 40 grados. Muy bien, acá le he puesto la X, lo que vamos a calcular nosotros, ¿no? Vamos a calcular justamente este ángulo de acá. Miren, entonces, como el triángulo es isósceles, si acá es 40, acá también es 40 grados. Muy bien, habíamos puesto como referencia que lo que me están pidiendo hallar es justamente el ángulo A, y le hemos puesto X, ¿no? Entonces, hemos empezado a trabajar por la derecha. Como los dos ángulos son, perdón, los dos lados son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Muy bien. ¿Cuánto valdrá el ángulo de acá? El ángulo que falta. ¿Por qué vale 80? ¿Por qué? Porque en un triángulo la suma de sus ángulos agudos, o sea, la suma de 40 y 40, ¿sí? La suma de estos dos ángulos tiene que darte el ángulo externo. La suma de los dos ángulos internos te da el externo. O sea, 40 más 40, ¿a cuánto es igual? 80. Muy bien. Y ahora, si miro el triángulo ABE, estos lados son iguales, ¿sí o no? Y como los lados son iguales, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Iguales. Muy bien. Y acá está, ¿no? Justamente. En el triángulo ABE, que se cumple, que si los lados son iguales, los ángulos son iguales. Por lo tanto, X es igual a 80. Y se acabó. Esa vendría a ser la solución a tu ejercicio, ¿no? Así de simple. Entonces, lo más complicado para hacer en este tipo de problemas es el gráfico. Y lo que tienes que hacer es leer correctamente lo que te dice acá. ¿Sí? B es una sevillana, es una línea cualquiera. Trazas una línea cualquiera. Que cumple las condiciones que AB es igual a B igual a C. Los tres son iguales. Además,
Te dan como información que el ángulo, ¿sí? El ángulo BC es 40 grados. Te dan además de que el ángulo A no lo conoces, porque es lo que vas a hallar. Ahora, en el triángulo de la derecha, por ser isósceles de lados iguales, los ángulos son iguales, 40, 40. El ángulo externo es la suma de los ángulos internos, 40 más 40, 80. Y en el triángulo ABE, como estamos escribiendo acá, ABE, estos lados son iguales, por lo tanto los ángulos también son iguales. Con lo cual, X vale 80. ¿Alguna pregunta de la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ninguna, profesor. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, al número 2. En el número 2 me dice, en la gráfica calcula X. Ya, me están pidiendo ese ángulo X. Vamos a ver cómo lo vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, en este gráfico vamos a calcular el ángulo X. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo X? Primer lugar, vamos por partes. Le voy a colocar a este vértice de acá, que no se ve, esa intersección, le voy a colocar E. Ya. ¿Y ahora qué hago? Hago lo siguiente, miren, en el cuadrilátero BEMN, ¿qué se cumple? Que el ángulo B y el ángulo E tienen que sumar 180 grados. ¿Por qué razón, profesor? En un cuadrilátero la suma de sus ángulos es 360. Pero tú ya tienes acá 90 y acá tienes 90. O sea, si tú tienes un cuadrilátero donde dos ángulos valen 90 grados, los otros ángulos tienen que sumar 180. Solamente se cumple en ese tipo de cuadriláteros. Si tengo yo dos ángulos de 90, miren, acá hay un ángulo recto, se cumple que en ese cuadrilátero la suma de sus ángulos internos tiene que ser 180 grados. Acá está. El ángulo B tiene que ser igual al ángulo E. Bueno, sumado, perdón. El ángulo B sumado con el ángulo E tiene que darme 180 grados. ¿Cuánto valdrá el ángulo E? 140. 140, muy bien. El ángulo B es 40, más el ángulo E igual a 180. Claramente el ángulo E vale 140 grados. Muy bien, vamos a dibujarlo. Muy bien. Y aquí le hemos puesto, ¿cuánto? 140 grados. Pero, profesor, el ángulo debe estar adentro. Claro, pero por opuesto por el vértice, si acá es 140, acá también es 140. Muy bien. Ya terminamos con la primera parte. Hemos encontrado que el ángulo E mide 140 grados. ¿Sería 70? 170, a ver, súmalo bien. Muy bien, ahora vamos a la última parte. Tengo el triángulo ACE. Vamos a ver qué pasa en ese triángulo ACE. Para eso aplicamos la fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula. Mira, ya hice lo de arriba. Ahora me voy a ir al triángulo ACE, el más chiquito. Y yo me acuerdo por la clase pasada que el ángulo formado por las bisectrices interiores vendría a ser 90 grados más la mitad del ángulo E. O sea, ¿cuánto sería eso? Mira, el ángulo X es 90 grados más... Profesor, 360. Exacto. Es igual al ángulo E, que es 140 entre 2. 140 entre 2 me da ¿cuánto? 70. X es igual a 90 más 70. ¿Cuánto sale la suma? 160 grados, como su compañero lo acaba de decir. Entonces lo que hemos hecho primero es calcular el ángulo E. ¿Cómo lo calculamos? Como es un cuadrilátero de este tipo que tiene dos ángulos de 90, hemos calculado el ángulo E, que es 140. Después, en la parte de abajo hemos aplicado la propiedad que se hizo la clase pasada. El ángulo X es 90 grados más la mitad del ángulo de acá, que en ese caso es 140, ¿no? La mitad de 140 es 70, 90 más 70 es 160. Y se acabó el jabón, o sea, se acabó, listo el pollo, listo el polluelo, como decían así en el lenguaje vulgar. Muy bien, ¿hay alguna pregunta de para ese ejercicio? No, ninguno, profesor. Profesor, le quería decir que, discúlpeme
encontrar porque mi señal estaba lenta. Sí, no te preocupes, eso está pasando comúnmente, ¿no? No se preocupen. Sí, yo sé que pasa ese tipo de acontecimientos y bueno, pues es algo que nadie lo puede controlar. Muy bien, número 3. ¿Alguna pregunta en la número 2 antes de continuar? Ninguna, profesor. Yes or no. Yes or no. Vamos a ver. Número 3. Tengo el triángulo ABC. Miremos. Tengo el triángulo ABC. ¿Listo? Y bueno, profe, es muy parecida al problema anterior, sí. Pero lo que pasa es que el ángulo a calcular sería el de aquí. Entonces tenemos que calcular este ángulo de aquí. ¿Y cómo lo calculamos? A ver, vamos a ver. Mira, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto valdría este ángulo? 100. ¿Por qué 100? 80. Tampoco, no pueden ser iguales, ¿ah? Ojo. Miren, escuchen, ¿cómo calculamos este ángulo de acá? Miren, acuérdense que sobre una línea o debajo de una línea, los ángulos suman 180 grados. Profesor, X vale 50. Vamos a ver si sale eso. Miremos, si sobre una línea o debajo de ella, los ángulos suman 180 grados. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a calcular este ángulo de acá. Si esto es X, ¿cuánto valdrá el otro ángulo? Ya, le voy a colocar Z, ¿de acuerdo? Le voy a colocar Z. Todavía directamente no puedo calcular X, pero primero voy a calcular este ángulo Z. ¿De acuerdo? A este ángulo de acá le voy a colocar Z. ¿Y para qué le voy a colocar Z? Para poder aplicar la propiedad. A ver, apliquemos la propiedad que hemos visto en el problema anterior. Por fórmula, el ángulo Z es igual 90 grados más la mitad del ángulo B. A ver, vamos a ver qué me sale. Z es igual a ¿cuánto? Miren, estamos aplicando la misma propiedad. Justamente el ángulo Z me representa el ángulo que quiero calcular inicialmente. Z es 90 grados más la mitad del ángulo B. La mitad del ángulo B. El ángulo B vale 80. Muy bien. ¿La mitad cuánto es? La mitad de 80 es 40. 90 más 40, ¿cuánto es? 130. 130. Muy bien. ¿Correcto? Hasta el momento. Entonces, me están pidiendo el ángulo X. Y habíamos dicho lo siguiente inicialmente, ¿no? A ver. Bueno, hemos calculado Z. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo X? Vamos a ponerlo ahí en contexto. Hemos calculado Z y ahora calculamos X. Vamos a ver. Ahora, el ángulo X, ¿cómo se calcula? Estos dos ángulos que están debajo de la línea tienen que sumar 180 grados. O sea que X más Z es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? X más Z es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Cuánto? 50 grados. Exacto. X más Z. Pero Z ¿cuánto vale? Z vale 130 grados, ¿no? Muy bien, yo sé que ya algunos lo sacaron. Perfecto, inclusive me dijeron la respuesta. 130 grados es igual a 180. Finalmente el ángulo es 50, ¿no? X es igual a ¿cuánto? A 50 grados. Muy bien. Claro, como Z vale 130 grados, lo paso a restar y obtengo que X vale 50 grados hexagesimales. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? No, profesor, ninguno. Por el momento. Muy bien, por el momento. ¿Listo? Vamos a ver geopolítica, ¿no? Geopolítica. A ver, vamos a colocar las participaciones, ¿sí?
Jack el Destripador. Listo. Ya. Jack el Destripador. ¿Qué? 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 Ya está. Listo el pollo. Sí, ya sé, ahí están los imitadores. Listo. ¿Qué? ¿Qué? Listo, estoy colocando las inasistencias de todos. Listo, vamos a hacer una pequeñita pausa. Ya está. Arena. Listo. Ya. Muy bien, para que vean que soy 4, ¿sí? Listo, muy bien. Hasta el momento, todo bien. Todo bien. Ya está. Muy bien, vamos a continuar con la tortura china. Muy bien, vamos a continuar con la tortura japonesa. En el siguiente, el número 3, qué malo. El número 4, qué malos son. Sí, están dibujando. Ya está dibujado. No, no está dibujado, sino ustedes lo tienen que dibujar. En un triángulo ABC, recto en B, ya muy bien, vamos a ver. Se traza la altura BH y la bisectriz del ángulo HBC corta al lado AC en D. Si AD vale 10, calcula B. ¿Qué es eso en español? Vamos a ver. Me dicen, en un triángulo rectángulo ABC. Como es un triángulo rectángulo, entonces, se dan cuenta ustedes que esto, bueno, es un triángulo rectángulo, ya le hemos puesto el 90. Y recto en B, justamente aquí se va a encontrar el ángulo recto. Se traza la altura BH. Muy bien, vamos a trazar la altura BH desde acá hasta H. Trazamos. Ahí está nuestra altura BH. Y como esa altura forma 90 grados. Muy bien, forma 90 grados. Correcto con el lado. Muy bien. Y la bisectriz del ángulo HBC. Allá, HBC. Muy bien. Corta, ascende. A ver, en español. HBC. Trazo la bisectriz. A ver, trazo la bisectriz. Mira. Ahí está esa bisectriz. Y esa bisectriz, ¿qué va a hacer? Justamente va a caer en el punto D, que se encuentra en AC. Tal como te lo dice el problema, ¿no? Trazo la altura BH. Le puse el color verde esa. La altura BH. Perdón, la bisectriz BH. BC, perdón, BC. La bisectriz BC. Ya me enredé. A ver. Esta línea verde es la bisectriz del ángulo HBC. Ahí está. Esta línea verde es la bisectriz. Esta línea BD es la bisectriz. Correcto. Me dicen además que AD vale 10. A ver, vamos a poner ese dato. AB vale 10. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver al final del problema. Y ahí se van a dar cuenta. Muy bien. Como es bisectriz, estos ángulos tienen que ser iguales. Mira, yo le he puesto alfa y alfa. ¿Por qué? Como me dicen que esta línea verde es bisectriz, entonces estos ángulos son iguales por ser bisectriz. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me olvidé. Bueno, mentira. Acá, si esa línea es bisectriz, ya correcto, perfecto. ¿Qué más podemos ver? A ver, vamos a ver el siguiente paso. Muy bien, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Para el triángulo BHD, ¿cuánto valdría este ángulo? Ese ángulo de acá vale 90 menos alfa. ¿Por qué razón, profesor? Me dirán,
¿Por qué? Porque en un triángulo estos dos ángulos agudos tienen que sumar 90. Si un ángulo es alfa, el otro es 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque si yo lo sumo estos dos, 90 menos alfa más alfa me da 90. Por eso que este ángulo es 90 menos alfa. Repito, si este ángulo es alfa, el otro ángulo vale 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo los dos ángulos agudos tienen que sumar 90. Si un ángulo es alfa, el otro vale lo que le falta, ¿no? ¿Cuánto le falta? 90 menos alfa. Muy bien. Hasta ahí todo normal. Ahora, siguiente paso. Este ángulo vale 90 menos 2 alfa. Profe, ¿y dónde sacó eso? A ver. Este ángulo es 90. Mírenlo. Este ángulo es 90. Obsérvenlo. 90. Acá tengo alfa y alfa. Tengo 2 alfa. Mira, si todo suma 90 y tengo 2 alfa, ¿cuánto me falta? 90 menos 2 alfa. ¿Por qué? Porque los tres angulitos tienen que sumar 90 grados. Los tres angulitos que están ahí tienen que sumar ¿cuánto? 90 grados. Entonces, si acá tengo alfa y alfa, tengo 2 alfa. Este angulito de acá tiene que ser 90 menos 2 alfa. ¿Sí? Así es como se hace ese tipo de problemas, ¿no? Lo que le falta para completar los 90. ¿Qué le falta? 90 menos 2 alfa. Ahora, miren con calma. ¿Cuánto mide todo este ángulo? Vamos a ver. ¿Cuánto mide todo este ángulo de acá? Tengo 90 menos 2 alfa más alfa. ¿A cuánto es igual eso? A ver, súmenlo. 90 menos 2 alfa más alfa. ¿A cuánto es igual? ¿90 menos 3 alfa? No, estamos sumando 90 menos 2 alfa más alfa es 90 menos alfa. Súmalo si quieres. 90 menos 2 alfa más un alfa te da ley de signos, se restan y se coloca el signo del número mayor. 90 menos alfa. Y ahí tienes 90 menos alfa. Ya vistes, todo este ángulo de verde va a ser 90 menos alfa. Y mira lo que ha ocurrido. El triángulo ABD es un triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles, profesor? Acá tengo 90 menos alfa, mira todo ese ángulo, y este ángulo es 90 menos alfa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Ahora recién viene mi dato. ¿AD cuánto vale? AD vale 10. ¿Qué me están pidiendo? AB. A ver, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo este lado de acá. Observa. En el triángulo ABD es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Acá tengo 90 menos alfa y acá también tengo 90 menos alfa. Entonces, como los ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser los lados? Iguales. Iguales. Por lo tanto, en el triángulo ABD se cumple que X es igual a 10. Sencillamente. Miren, profe, pero se ve un poco pesadito. Claro, tienes que hallar siempre el ángulo que falta. Por ejemplo, este ángulo de acá lo hallé por esto. La suma de estos dos ángulos tiene que darte 90. Si un ángulo es alfa, el otro es 90 menos alfa. Siempre jueguenlo así, ¿no? Siempre vas a restar, ¿no? Como la suma de los dos tiene que darte 90 y un ángulo vale alfa, ¿tú qué haces? Ahí resto, 90 menos alfa. En el caso de acá, todo tiene que darte 90, ya sé que es 90. Y acá tengo alfa más alfa, 2 alfa. ¿Cuál sería el ángulo que falta? 90 menos 2 alfa. Ya está. Y ahora, este angulito más el ángulo de acá, 90 menos 2 alfa más alfa, sumando y usando ley de signos, me da 90 menos alfa. Estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, los lados también son iguales. ¿Cuánto vale X? 10. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Ninguna, profesor. Por el momento. Bien, vamos a ver cuántos están con webcam. Muy bien, van 3, 4 personas que están con webcam.
Por el momento. Por ahora. Ya, muy bien. Vamos a ver. Number 5. Pero, ¿qué es eso? Ya, vamos a ver ahorita. Me dice, en la figura, ahí está, en la figura, AD y B son bisectrices. Perdón, AB y CE. Mira, como son bisectrices, ángulos iguales. Perfecto, todo chévere, todo normal. Nadie murió. Si el ángulo B es 4 alfa, vamos a ver eso. El ángulo B es 4 alfa, ahí está, 4 alfa le hemos puesto. ADF vale 6 alfa, bueno. Así lo han puesto, ¿no? ADF es 6 alfa, ¿listo? Mira, 4 alfa y se vale 6 alfa, ¿correcto? Me dicen el ángulo CEG, a ver, CEG, o sea, todo este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Según el problema, ese ángulo vale 10 alfa. Ya está. Me dicen, calcula el ángulo B menos alfa, o sea, si es 4 alfa menos alfa son 3 alfa, pero para hallar ese ángulo necesito hallar alfa. Pero, ¿y cómo haría esa cosa si no me dan ni números ni nada? Ya, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una prolongación. Miren, justamente por ahí apareció la prolongación. ¿Qué es una prolongación? Yo esa bisectriz interior la voy a estirar así como un chicle. Así, le estiro para afuera. Y esa flecha de acá, miren, este rayo de acá CE, también lo voy a estirar. A ver qué va a pasar. Mira, lo estiro para afuera y acá también lo estiro para afuera. Entonces, mira, al estirar el AD y al estirar el CE, voy a formar acá un angulito, o sea, aquí va a haber un angulito. Y quiero saber cuánto vale ese angulito. Y para eso yo tengo que saber las propiedades de la clase pasada. Muy bien, vamos a ver. Pero para eso, como ya hemos trazado las líneas, miren, como ya hemos trazado las extensiones, si este ángulo es 6 alfa, el ángulo de acá también vale 6 alfa. Claro, si es 6 alfa, acá también 6 alfa. Opuestos por el vértice. ¿Qué más? Si este ángulo es 10 alfa, el ángulo de acá también vale 10 alfa, por ser opuestos por el vértice. ¿Cuánto valdrá ese ángulo de ahí? Ese es el gran misterio, ¿no? Para eso, miren, el ángulo H vendría a ser la mitad del ángulo B. ¿Por qué? Por la propiedad de la clase pasada. Si tengo una bisectriz interior y una exterior, ¿sí? El ángulo que forma la interior con exterior es la mitad del ángulo interno. O sea, este ángulo de acá es la mitad del ángulo B. La mitad del ángulo B. Miremos, el ángulo H vendría a ser la mitad del ángulo B. El ángulo B es 4 alfa. ¿Sí? El ángulo B, ¿cuánto es? Es 4 alfa. Entonces le voy a sacar la mitad. Le sacamos la mitad. 4 alfa entre 2. Simplifica, bueno, dividimos 4 entre 2. ¿Cuánto me da? 2. 2 ¿qué? 2 alfa. Por lo tanto, el ángulo H vale 2 alfa. Por la propiedad que hemos visto en la clase pasada. Ahí está justamente, ¿ven? Le hemos puesto ya 2 alfa. Todo correcto. Muy bien, ya hemos visto eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a mirar el triángulo HDE. Miren, HDE. Todo el triángulo que saca arribita. Todo el triángulo HDE. HDE. Todo ese triángulo lo voy a observar. ¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo? 18 alfa. ¿Pero cuánto suman en un triángulo sus ángulos internos? En todo triángulo, ¿cuánto suman los ángulos internos? ¿Cuánto? 180. Claro. 180. En el triángulo DEH, miren, DEH, que es este de arriba, la suma de sus ángulos internos es 180. O sea, voy a sumar 2 alfa más 6 alfa más 10 alfa. ¿Cuánto me sale todo eso? 18 alfa es igual a 180.
el 18 pasa a dividir, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 10 grados. ¿Cuánto vale alfa? 10 grados. Pero ahí no acabó el problema, porque me están pidiendo la medida del ángulo B menos alfa. A ver, ¿cómo sería eso? Finalmente, la medida del ángulo B menos alfa es 4 alfa, que vale el ángulo B, menos alfa. Sería 3 alfa. Pero como alfa vale 10, sería 3 por 10. ¿Cuánto sale eso? 3 por 10 me da 30 grados. Entonces, lo que hicimos, ¿qué es? He prolongado estas líneas, ¿no? Y he formado justamente un ángulo formado por la bisectriz interior y la bisectriz exterior. ¿Por qué? Son bisectrices, acá está, bisectriz interior, bisectriz exterior. Correcto, hemos trasladado los ángulos, 6 alfa, 6 alfa, 10 alfa, 10 alfa. Este ángulo, ¿cómo salió? Por la fórmula. El ángulo formado por la bisectriz interior y exterior es la mitad del ángulo B. ¿Cuánto me salió? 2 alfa. Después, vi el triángulo DEH. La suma de los ángulos internos es 180. Operando, obtuve que alfa vale 10. Ahora, como me piden el ángulo B menos alfa, o sea, el ángulo B es 4 alfa, menos 1 alfa te da 3 alfa. 3 por 10, ¿cuánto me da? 30. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para continuar? Ninguna, profesor, por ahora. No, profesor. Muy bien, por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Profe, ¿qué es eso? Número 6. En un triángulo rectángulo recto en B, ahí está el triángulo rectángulo recto en B, ya lo hemos dibujado. La altura BH, ¿sí? Se traza la altura BH, ya está. Donde el ángulo C es 40 grados. Muy bien. Bueno, esa pregunta es muy parecida a la que hemos hecho. Mira, vamos a ver. Muy bien, se traza la altura, correcto, BH. Ajá, ahí está la altura, miren. BH se le trazó la alturita. Correcto. Calcula la medida del menor ángulo formado por las bisectrices del ángulo. Mira, el ángulo BAH y BHC. A ver, profe, ¿cómo sería eso en español? A ver, vamos a ver. Me dan por dato que el ángulo C es 40 grados. Ya. Eso es lo único que me dan de dato a mí, hasta el momento. Mira, dice que voy a calcular la medida del menor ángulo formado por las bisectrices de ¿quién? Formado por las bisectrices del ángulo BAH. Acá está, BAH, acá está su bisectriz. Muy bien. Esos ángulos son iguales, ¿por qué? Porque es bisectriz. Y luego BHC. Acá también le trazo su bisectriz. Le trazo su bisectriz. Miren, ahí está. Listo, vamos a trazar la bisectriz. Y como esa es bisectriz, estos ángulos de acá también son iguales. Beta y beta, correcto. Muy bien. Entonces, me están pidiendo este ángulo de acá. Vamos a ver lo que me piden. Me están pidiendo ese ángulo X, que no sé cuánto es. Y miren, este pareció al problema anterior. En el problema anterior teníamos un triángulo donde teníamos bisectriz interior, bisectriz exterior. Entonces, este ángulo de acá es la mitad de este ángulo de acá. Ojo, no de todo, sino para el triangulito ABH, este ángulo X es la mitad de este ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a jugar. ¿Cómo así? Si este ángulo es 40, miremos, ¿cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo vale 50. ¿Por qué? 40 más 50 te da 90. Perfecto. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? El de la izquierda. 40. ¿Por qué? Porque todo tiene que darte 90, ¿no? Como te tiene que dar 90, ya que es 50, el ángulo que me falta es 40. Ya está. Y entonces, en esta estructura aplicamos la misma historia triste y sin final. O sea, la misma historia del problema anterior. ¿Sí? La misma historia del problema anterior. Vamos a aplicar eso. ¿Sí? Vamos a aplicar eso. Entonces, en el triángulo ABH, miren, en el triángulo ABH, le voy a aplicar la propiedad del problema anterior. Bisectriz interior, bisectriz exterior, este ángulo sería
¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Este ángulo sería cuánto? A ver, el ángulo X sería la mitad del ángulo HBA. O sea, este ángulo X de acá sería la mitad de este ángulo, del HBA. O sea, de este angulito de acá, de 40. Listo. Finalmente, X es igual a ¿cuánto? 40 entre 2. ¿Cuánto es 40 entre 2? 20. 20, ¿no? 20. ¿Cuánto sale? 20. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna preguntation sobre Essation? No, profesor. No, profesor. Ningunation. Ya, muy bien. Vamos a ver qué tal está la... Si así está rápido, lo hacemos rapidito. Ah, sí. La serie está rápida. Eso es lo bueno. Muy bien. La última. En 4 minutos, ojalá. A ver, alfa más beta me están pidiendo. Muy bien. Ya, para eso, primero, este ángulo de acá lo conocemos. ¿Se acuerdan cuando era 90-90? Estos dos ángulos sumaban 180. A ver, vamos a ver cómo les va a ustedes en esta. Si estos dos ángulos suman 180 y uno vale X, ¿cuánto vale el otro ángulo? Mira, si todo suma 180 y un ángulo es X, ¿cuánto vale el otro ángulo? Réstalo. 180 menos X. ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, yo le he puesto Y para no complicarles la vida, ¿sí? Yo les he puesto Y para no complicarles la vida, ¿sí? Pero yo sé que estos dos tienen que sumar 180 grados. ¿Por qué? En el primer ejercicio vimos que si acá son 90 grados, esos dos suman 180 en ese cuadrilátero. Entonces vemos lo siguiente. En el cuadrilátero inferior, ¿qué vemos? Que X más Y es igual a 180. Muy bien. Ya tenemos eso. Con lo cual, muy bien. Ahora, por la propiedad del pescado. ¿Cómo es, profe, la propiedad del pescado? Si yo tengo un cuadrilátero, mira, acá parece un pescado. Todo ese cuadrilátero que es acá. Parece un pescado. Entonces, la suma de la cabeza con la cola, o sea, 35 más Y, es igual a alfa. ¿Cuánto? Alfa más beta. O sea, en la propiedad del pescado, la suma de la cabeza más la cola te tiene que dar la suma de las aletas. O sea, 35 más Y es igual a alfa más beta. Aquí está, miren. 35 más Y es igual a alfa más beta, perdón. Lapsus. Alfa más beta. Pero alfa más beta es 80, pues. Acá está el dato de problema, ¿no? Alfa más beta es 80. Luego, el 35 pasa a restar. ¿Y cuánto me da el resultado? 45. ¿Cuánto vale Y? 45 grados. Muy bien. 45. Y vale 45. Alfa más beta es 80 por dato de problema. Y me vale 45 grados. ¿Y ahora qué hacemos? Lo reemplazamos en la parte morada. Finalmente digo, Es igual a 135. correcto, X es igual a ¿cuánto? A 135. Muy bien, muchachos, hemos aplicado, como se dice, la propiedad que estos dos ángulos suman 180 y después la propiedad del pescado. 35 más Y es igual a alfa más beta. Y de ahí, como alfa más beta es 80 grados, ya lo hemos calculado, el valor de Y que es 45. Y después X vale 135 grados. Muy bien, muchachos. Entonces, eso vendría a ser todo con respecto a esa clase. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense bastante. ¿Sí? Vean en el Classroom, ahí va a estar toda la diapositiva entregada. Listo, nos vemos hasta el día lunes. Practican para sus exámenes. Miren el Classroom, por favor, ¿sí? Hasta el lunes. Cuídense. Buen fin de semana. Chao, profesor. Nos vemos hasta el día